Muchas gracias, hermano Orón. Nos vamos a poner en pie, por favor. El tema de esta noche, de huérfanos a herederos. De huérfanos a herederos. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Cuando lo tenga me dice un fortísimo amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Señor, venimos ante ti a pedirte que bendigas tu palabra, este estudio que vamos a tener, para que nosotros podamos cambiar la actitud, la mentalidad que el enemigo nos metió de huérfanos, y reconocer que somos herederos de justicia, herederos de un gran Dios, de un gran Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender que tanto nos has amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, vamos a hablar esta noche de la adopción, que es un tema de la salvación. Por ejemplo, aquí para recordar, hemos hablado de qué es la gracia. Hemos hablado también quiero ver, del arrepentimiento. Hemos hablado de la gracia, el arrepentimiento. Hemos visto el regalo de la fe. Todo esto implicado a la salvación. Hemos también estudiado. Vamos a ver qué otra cosa aquí estoy viendo yo. El proceso de la regeneración, también hemos hablado de la regeneración, la justificación, muy bien. Entonces todo esto va relacionado a la salvación. Y ahora este tema importante de la adopción, donde nosotros dejamos de ser huérfanos. Dígale al que está a la par suya, usted ha sido huérfano. Porque es cierto. Solo mírenle la cara. Gran cara de huérfano. Gran cara de huérfana. Y hemos pasado de ser huérfanos a ser herederos. Vamos a hablar esto tan sencillo. No puede haber adopción si no hay un huérfano. Para adoptar tiene que haber un huérfano. ¿Y qué es un huérfano? Alguien sin padre. Amén. Alguien sin padre. ¿Qué es un huérfano? Alguien sin amor. Diga conmigo, sin amor. Si no tiene un padre, no tiene amor. Un huérfano es también alguien que no tiene amparo, es decir, alguien desamparado, alguien sin amparo. Tres características: sin padre, sin amparo y sin amor. Y esas tres cosas
éramos nosotros fuera de Cristo. Porque no teníamos un padre, porque no teníamos amor, el amor del Padre, y no teníamos el amparo de un padre. Entonces, cuando está el huérfano, viene alguien y dice: lo voy a adoptar. Cuando uno va allá al albergue de Honduras y uno comparte con esos niños, y ellos están ahí en el albergue, en el orfanato, pero no es lo mismo estar en un orfanato, en un albergue, que estar en un hogar, en una casa. Y cuando uno convive con esos niños, dan ganas de adoptar a uno. Dan ganas de decirle: mira, Benita, te voy a adoptar como un hijo. Te voy a adoptar como una hija. Y uno poderle brindar a ellos ese amor, ese amparo y esa figura de un padre. Cuando nosotros estábamos pequeños, ¿cuál era la peor ofensa que le decía a su hermano? ¿Cuál era la peor ofensa que le decía a su hermana? Sos adoptado, le decía. Esa era la peor ofensa, hermano. ¿Sabe qué le decía yo a mis hermanas? Que a ellas en un basurero se las habían hallado. Y ellas me decían a mí que no, que el adoptado era yo. ¿No ves que no te pareces a nosotros? Nos decían. Nosotros somos bonitas y vos sos feo, ¿no? Y así peleábamos. Y era una ofensa decirle adoptado. Pero cuando termine este culto, usted va a salir de esa puerta con un tremendo gozo de saber que usted y yo somos adoptados por el Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor. Y para ello tenemos que romper ese pensamiento de huérfano. Si un tiempo fue la peor ofensa que nos decían, que sos adoptado, pues ahora ya no. Y veamos varios ejemplos en la Biblia, los ejemplos de adopción. Tenemos a Adán. Dios forma a Adán y lo adopta como su hijo. Adán y a Eva. O sea, de entrada, en la creación hay un padre que adopta a esa creación, a esas criaturas. De ahí seguimos con el tiempo y está un hombre llamado Abraham allá en Ur de los Caldeos. ¿Y qué le dice el Señor? Deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque Dios con Abraham iba a hacer una nueva familia. Abraham no era judío. Abraham no era israelita. Abraham era iraní. O de Irak, perdón, era iraquí. O sea, nada que ver. Y allá por Irak era Abraham. Y viene Dios y dice: vení que te voy a adoptar y te voy a hacer el padre de la fe. Y vamos a hacer una nueva familia. Vamos a hacer un nuevo pueblo.
un nuevo linaje, un real sacerdocio, un pueblo escogido. Entonces Dios adopta a Abraham como hijo. Y luego podemos ver nosotros a alguien llamado José. ¿Se acuerdan ustedes de José? Lo venden sus hermanos. Y cuando a José lo venden sus hermanos, ¿cómo queda José? Queda huérfano, sin padre, sin amor y sin amparo. Y llega ya a Egipto y el faraón, ¿qué hace con José? Lo adopta y lo pone en la posición de hijo primogénito. Faraón tenía sus hijos, pero a José le dio la posición de hijo primogénito. Y le voy a leer rapidito Génesis 41, 40 al 42. Si quieres no lo busques, solo para tener una referencia. La palabra del Señor dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Oiga, el hijo primogénito está arriba de todos y abajo de un padre. ¿Y qué le dice él? Tú vas a estar sobre todo mi reino. Solo yo estaré arriba de ti. Y le dice, dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿A quién le dio el anillo? A su hijo. A su hijo. ¿A quién le está dando Faraón el anillo? A José. Porque lo está adoptando. No sé si entendemos la figura. Entonces dice después: y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Es decir, que José tenía todos los privilegios del hijo del faraón, de un príncipe de Egipto. Si le damos vuelta a la página, encontramos a un hombre llamado Moisés. Y Moisés también fue adoptado. ¿Quién adoptó a Moisés? ¿Quién? La hija del faraón. Adán y Eva fueron adoptados. Abraham fue adoptado. José fue adoptado. Moisés fue adoptado por la hija de faraón. Dice Éxodo 2:10. Pónganmelo de referencia, por favor. Éxodo 2:10. Y dice: cuando el niño creció, bueno, voy a leer esa versión. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En esta versión dice así, miren: cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir: yo lo saqué del agua. Entonces Moisés, ¿qué era un Moisés? ¿Qué era Moisés? Un adoptado. Moisés fue un adoptado. Sigamos dándole vuelta a la página y nos vamos allá al libro de Esther. ¿Se acuerdan ustedes de la reina Esther? ¿Cómo se llamaba el papá de la reina Esther?
No, Mardoqueo la adopta como hija. O sea, se volvió su padre, pero no fue él quien le engendró. Mire, Esther 2:7. Esther 2:7. Solo para referencia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era ¿qué? Porque era ¿qué? Si usted tiene una hermana a la par suya, dígale porque era ¿qué? Huérfana. Quítesela. Porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura. O sea, era cuerazo, hermano. Se lo estoy poniendo en español. Tenía un tremendo forro. Tenía un tremendo cuero. Y aparte de tener un tremendo cuerpo, porque hay algunas que tienen buen cuerpo, pero un feíto. Pero esta no. Esta tenía un buen cuerpo, pero también era muy bonita. Cuando su padre y su madre murieron, oiga, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Fue adoptada. Démosle vuelta a la página y vámonos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién adoptó a nuestro Señor Jesucristo? José. Porque él no era el padre de Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Va a recibir a María porque lo que está en el vientre de ella, engendrado del Espíritu Santo es. O sea, Dios le fue claro y le dijo, no es tuyo, es mío, pero vos lo vas a adoptar. Jesús también fue adoptado. Y veamos la figura de la adopción en Apocalipsis. Si usted ve, la Biblia comienza con un matrimonio, Adán y Eva, y termina ¿con qué? Con un matrimonio llamada las bodas de ¿quién? Que es Cristo con la iglesia. Eso es importante. Comienza y termina con. Allá en Génesis comienza con la adopción de Adán y Eva. Y en Apocalipsis, cuando nosotros nos casamos con Cristo, el Padre, porque eso es aún hasta hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo se llama su suegra, hermano? Leticia. ¿Usted se llama, perdón? Kevin, hermano Kevin. ¿Lo quiere su suegra, hermano? 2 que 3, ¿vale? Vamos a decir que sí es. Ese es un milagro, hermano. Mire qué milagro. Viene Kevin y se casa con su esposa. ¿Cómo se llama la susodicha? Catherine. ¿Está usted felizmente casado? Está bueno, hermano. Se le nota el gozo. Entonces Kevin se casa con Catherine. ¿Y qué papel juega la niña Leticia en este rollo? Que prácticamente adopta a Kevin como su hijo y ella lo ve a él como un nuevo hijo y él la ve a ella como una nueva madre. Amén. Eso es cuando ocurre el milagro, ¿verdad? Porque a veces usted no ve a la suegra como madre, no que como bruja o a saber qué va. Pero eso no está correcto. ¿Qué hace la mamá con uno? Le voy a poner un ejemplo.
Mi mamá era la que a mí me lavaba los calcetines, me lavaba la ropa, ¿verdad? Todo, usted ya sabe, toda la ropa. Cuando este muchachito lindo se casa con la hermana Estelita, ella tiene un nuevo hijo, el hijo con el que siempre soñó, un hijo bonito. Y yo, ¿qué gané con ella? Una mamá. Como aquí no tenemos donde lavar ropa, ¿sabía usted que mi suegra es la que lava mi ropa? Como una madre. Dios la bendiga a esa mujer. Amén, iglesia. Porque eso pasa en un matrimonio normal. Por ejemplo, el que se case con una de mis hijas, no, hombre, ese chavo va a estar alivianado, hermano. Va a estar tribendecido. Porque va a ser el hijo con el que yo siempre soñé. Ahí vamos a cambiar la alabanza. Entonces, cuando nosotros nos casamos con Cristo, también hay una adopción allí en las bodas del Cordero, donde nuestro Dios toma a la iglesia como una hija suya a través de la adopción. ¿Me estoy explicando, iglesia? Vale, ahora regresemos a Romanos. Para que exista una adopción, yo no sé si usted ha adoptado aquí algún hijo, pero le voy a contar el ejemplo del pastor Salomón, el que está allá en el albergue de los niños en Honduras. Un día llegan allí a dejar un bebé. Y él y la esposa se enamoran de ese bebé y lo adoptan. Lo adoptaron. Ellos tienen un hijo adoptado dentro del albergue. Pero tenga cuidado si usted, por ejemplo, cría a alguien, lo educa y todo, y sin papeles. La mamá, digamos, en cualquier momento puede llegar y se lo quita. Pero cuando hay una verdadera adopción, hay un dictamen. ¿Y sabe quién hace ese dictamen? Un señor juez. Y ese dictamen nosotros lo encontramos en Romanos 8, del 1 al 4. Porque estamos en Romanos 8:15, pero todo esto habla de la adopción. Y ya van a ver por qué. Romanos 8:1. Vamos a leer del 1 al 4. ¿Cuál es el dictamen? Ahora pues que ya no somos huérfanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque nadie puede cumplir la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al hombre. ¿A quién condenó? ¿A quién condenó? Al pecado en la carne. Ojo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay algo importante. Porque ya no estamos bajo condenación, porque ya no somos huérfanos. Hemos sido liberados del espíritu de orfandad y dejamos de ser huérfanos en Cristo Jesús. Por lo cual, nadie puede venir, nadie, absolutamente nadie, a condenarnos, porque hay un dictamen donde nosotros ahora tenemos un Padre y tenemos a su Hijo que murió por nosotros. Y en esa adopción, ¿cuál es el dictamen del juez? Por ejemplo, dice el pastor Salomón, que cuando ellos llegaron al juzgado, el juez dice lo siguiente: yo declaro la adopción plena a Salomón García, y el nombre de él y el nombre de la esposa. Oiga, yo declaro la adopción plena a fulano y a la fulana, y tienen la custodia total del niño. Ojo, ahí usted escoge el nombre nuevo del niño. La mamá le pudo haber puesto Ricardo. Qué nombre más feo ese, hermano. Sí, sí. La hermana, digamos, sus padres que lo engendraron, le pusieron cualquier nombre, pero a mí no me gusta el nombre que le pusieron. A mí no me gusta Bonifacio Pérez. A mí no me gusta Wilson Arnold. No me gusta. Pero como yo soy un nuevo padre, su nuevo padre, yo voy a escoger el nombre con el que yo lo voy a querer llamar. Por eso el día que usted y yo recibimos a Cristo en el corazón y en ese momento se produce la adopción, usted y yo tenemos un nuevo nombre en la gloria. En una piedra blanca fue escrito un nuevo nombre. Porque solo Dios sabe cómo a usted y a mí nos va a llamar en el cielo. Un nombre que sea de su agrado. Imagínese, usted se llama Jerry. ¿Cómo que ratón? Entonces Dios dice: no, a mí no me gusta Jerry. Y desde el momento que yo lo adopto como mi hijo porque recibió a Cristo, yo le voy a cambiar el nombre. Dice el pastor Salomón que el nombre que a él le había gustado siempre había sido Denis. Denis, ¿qué es, amor? Me ha ido el otro nombre. Pero Denis, se me ha ido el otro nombre. Denis no sé qué. Entonces él le puso un nombre nuevo. Y en el dictamen dice que él y la esposa tienen la custodia plena de Denis. ¿Y eso qué significa? Que desde el momento que nosotros somos adoptados por Dios, la custodia nuestra le pertenece a Dios, porque usted y yo le pertenecemos a ese Dios y a ese Jesús que murió en la cruz por nosotros. Porque allí ya no es, por ejemplo, los niños del albergue. Yo solo los puedo ir a ver cada cierto tiempo. Yo no me puedo traer un niño. Yo no tengo la custodia de ellos. Pero si yo tengo la custodia de ellos, ojo,
Si yo he sido adoptado y Dios tiene mi custodia, Jesús dijo que nos iba a hacer moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis, porque tengo su custodia. Amén. Porque uno se va a vivir con el padre que lo adopta, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir nosotros? Pero si usted habla con un abogado, dice el abogado que al final de todo el dictamen, póngale queso a esto, al final del dictamen hay un artículo que dice de la siguiente manera: se prohíbe que el pasado y el origen de este niño fulano de tal o de esta niña fulana de tal, el adoptado, sea usado en su contra. Eso dice la ley, que nadie puede usar el pasado y el origen de ese niño en su contra. Es lo mismo cuando el Señor nos adopta. Nadie puede usar nuestro pasado, ni de dónde venimos, ni dónde nos sacó el Señor, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dale la gloria al Señor. Yo no sé si a usted lo emociona entender la adopción y cómo el versículo cobra vida. Porque desde el momento que yo adopto un niño, yo no puedo ir después a decir: mira, yo no quiero a este niño porque el papá de este niño me di cuenta que es un enemigo mío y ya no lo quiero. Ni su pasado ni su origen puede ser usado en su contra. Y el diablo a usted, cuando le hablen mal de un hermano, le va a decir: ese hermano ha sido, ese hermano ha hecho, ese hermano era. Porque ya no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Ya Él nos adoptó. O sea, cuando un niño es adoptado, automáticamente se borra todo su pasado y su origen. Por ejemplo, digamos que ese niño lo dejó regado el hermano Antonio, por decir algo, profecía. Entonces, en el momento de la adopción, él desaparece de la historia del niño. Él no puede llegar a decir: yo soy el papá biológico. Ese no tiene efecto de nada, porque hubo una adopción. Entonces, ¿qué es nuestra salvación? Es un contrato de justicia y fe. Por eso ya no hay ninguna condenación. Por eso ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu. Quiero decirle otra cosa, versículo 5. Vámonos al versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, los que no han sido adoptados, piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que han sido adoptados, para que usted me entienda, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el pensar en el Espíritu es vida y paz.
¿Qué ocurre en esto? Tiene que haber un cambio de mentalidad. De huérfano, porque el huérfano piensa en las cosas de la carne. El adoptado, ¿en qué piensa? En las cosas del espíritu. Eso quiere decir que usted ya no puede tratar de ganar en sus fuerzas o tener méritos para ganar la salvación. ¿Qué hace un niño? ¿Qué mérito hace un niño para ser adoptado? Yo conozco unos amigos que ellos son, mire, parecen gringos. Sus hijos, puros gringos. Pero la niña que adoptaron, hermano, feíta. Pero es que no la adoptaron porque era bonita. La adoptaron porque la amaron desde que la vieron. Igual Dios con nosotros. No nos escogió porque éramos los mejores, porque éramos los más bonitos. No, nos escogió porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso nos escogió el Señor. Así que no se vive, no, porque el que es huérfano se vive comparando. El que es huérfano se frustra porque no tiene padre, porque no tiene amor, porque no tiene amparo. Pero el que es hijo, para comenzar, el que es hijo tiene un documento que lo ampara. Después de la adopción, ¿cuál es el siguiente paso? Usted lleva el acta a la alcaldía, al registro civil. Y en el registro civil le van a dar a usted una partida original del niño que usted ha adoptado. Porque queda una partida de nacimiento de adopción. Vota lo anterior. Por eso dice la Biblia que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es decir, no tenía partida de nacimiento espiritual. Es decir, que no tenía la partida de nacimiento donde había sido adoptado. Pero usted y yo, desde el momento que recibimos a Cristo y somos adoptados, en ese momento su nombre y el mío es escrito en el libro de la vida. Pregunto, ¿será que yo puedo ir y decir, mire, quiero que me borre esta partida de este niño que adopté? ¿Será que la pueden borrar? ¿Será que si su nombre ya está inscrito en el libro de la vida, lo pueden borrar? Dios no va a estar. Hoy borró a este. Anotalo otra vez. Se ha portado bien, anotalo. Se portó mal, hoy borrarlo. Y de ahí se arrepiente y todo. Volverlo a anotar. No, hermano. Una vez su nombre es escrito en el libro de la vida, no hay pecado que lo pueda borrar de allí. Porque no es por sus méritos. No es por sus méritos, gloria a Dios. Es por la adopción en Cristo. Amén. Y aquí viene algo. Dice el pastor Salomón que cuando él adoptó a Denis, estaba tiernito de meses.
Cuando lo llevaron al albergue, dice que ese niño lloraba y no quería comer. Y lloraba y lloraba. ¿Saben por qué? Porque el lugar para ese niño era extraño. Y eso pasa con los bebés. Yo no sé si ustedes saben. A nosotros nos pasó. Como solo aquí habíamos estado cuando nació Zoe, habíamos estado aquí como 3, 4 meses sin ir a la casa. Cuando nos fuimos a pasar un fin de semana a la casa, esa noche la niña no durmió nada. Porque desconocía el lugar, porque el lugar para ella era extraño. Y aunque usted no me quiera creer, pero hay un Dios que no le estoy mintiendo. Si llevan a un niño a otra casa, el niño, aunque sea de meses, él va a sentir que no es su lugar, es un lugar extraño para él. Y cuando el pastor Salomón adopta a Denis y se lo lleva a la casa, dice que ese niño se le veía su carita triste. Y llorar y llorar y llorar. Porque no lo reconocía a él. No reconocía a la esposa. Porque él había sido adoptado, ese niño, y estaba llegando ahí. Pero me dice él, y mire pastor, cuando comenzó a crecer, y de repente el niño comienza a hablar y me dice, papá, yo sentí una gran alegría en mi corazón, que se me salieron las lágrimas, porque aquel niño que había llegado sintiéndose extraño, en ese momento me estaba reconociendo como su padre. Y entonces el niño comenzó a decirle a la esposa de él, mamá, mamá. Hermana, usted, los hombres somos más simples, pero usted que es mujer, imagínese que un niño adoptado de repente la reconozca a usted y le diga mamá. Y que ese niño adoptado comience a jugar con sus hermanitos. Y ese niño comienza a sentirse ya parte de la familia, ya no se siente extraño. Y es lo que a uno le pasa cuando viene a la iglesia los primeros días. Uno siente hasta bien raro, ¿verdad? Estar aquí en la iglesia, en los cultos, y volado. Yo nunca he estado en una iglesia y ese hermano ya solo le faltaba sacar el pañuelo y ¿verdad? Pero uno poco a poco se comienza a sentir parte. Hasta amar uno la casa de Dios. Yo amo la casa de Dios. Y quizás un día usted lo sepa. Todas las cosas que yo he hecho por amor a la casa de Dios. Quizás cuando hay otro pastor aquí, porque yo ya estoy con el Señor, tal vez salgan o no sé, porque uno ama la casa. Entonces cuando uno es adoptado, comienza, ya no se siente extraño en aquella casa. Y aquí viene porque dice, ¿verdad? Que pensamos las cosas del Espíritu. Porque ese niño adoptado comienza a hablar como hablan en la casa.
Porque ese niño comienza a hacer las costumbres de esa casa. Porque ese niño comienza a tener la filosofía que hay en esa casa. Y a medida va creciendo, usted se va a dar cuenta de que ese niño parece pero sin ninguna diferencia, como es parte de esa familia, habla como los de la familia, se ríe como los de la familia, hace lo que hacen en la familia y piensa como piensa en la familia, como piensa el papá, como piensa la mamá. ¿Por qué? Porque así nos ocurre a nosotros cuando hemos sido adoptados por Cristo y nos comenzamos a relacionar con nuestro nuevo Padre. Vamos a pensar ya no las cosas de la carne, sino que las cosas del Espíritu. Amén, iglesia. Y quiero cerrar quiero avanzar con esto también. Ojo, y uno llega a amar al papá y a la mamá, entonces las cosas uno las hace por amor. Yo voy a cambiar mi vida, no porque Dios me va a castigar, yo voy a cambiar mi vida porque yo quiero agradar a mi Padre. Porque yo quiero agradar a Dios. Y es ahí donde la transformación viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y es ahí donde usted aquellas cosas en las que se había deleitado en el mundo ya no se deleita. Porque ahora hay algo que usted siente por Dios, que usted quiere ser diferente para Dios. Y saben ustedes que hay una herencia para el adoptado. Versículo 16. Leamos el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Ahí usted puede ver si es salvo o no es salvo. Porque el mismo Espíritu da testimonio de que somos adoptados. Y si somos hijos también, ¿qué dice ahí? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiero cerrar con esto. Digamos, el pastor Salomón, él tiene 2 hijos de él y tiene el adoptado. El pastor Salomón aquí en cualquier lugar del mundo puede ir y decir: a este mi hijo mayor lo desheredo y no le voy a dar nada. Es permitido. Pero ¿sabía usted que la ley prohíbe que usted desherede un hijo? No puede. Un hijo adoptado. El hijo adoptado, aunque a usted le haya pagado mal, según la ley no lo puede desheredar. No puede. Y el día que usted muera, le toca a él porque le toca la herencia. Y no solo cuando usted muere, en vida. ¿Se acuerdan ustedes de Pamela, la hija adoptada de nuestro pastor fundador? En vida, los mismos derechos de sus otros hijos. Si el pastor iba de vacaciones a un lugar, allá iba Pamela. Comía lo mismo que el pastor comía. La ropa, la misma que todos ocupaban, que podía usar los recursos, los podía usar. Y era adoptado. Y es más, cuando el pastor fundador murió,
los mismos millones que dejó para Ari, que dejó para el pastor Junior, que dejó para la hermana Patty, que dejó para la hermana Gina, y son los mismos que dejó para Pamela. Los mismos. No le dejó menos, le dejó lo mismo. Entonces nosotros tenemos que romper la mentalidad de huérfanos, porque somos hijos de Dios. Lo que hizo David con Mefiboset, vayan a llamarlo. Te vas a sentar en la mesa del rey, vas a comer en la mesa del rey. Vení, papá, que te vas a poner la ropa del rey y vas a andar con el rey. Por eso Romanos 8:15 declara que cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, nuestro espíritu clama, Abba, Padre, que significa papito, te amo. Vamos a orar, iglesia. Señor, damos gracias esta noche por lo que hemos aprendido de tu palabra, por lo que hemos aprendido de qué es la adopción, porque nosotros somos adoptados, todos aquí somos adoptados por medio de Jesucristo. Y nuestro pasado y origen no puede ser usado para condenación ni en contra. Y en esta actitud de oración yo le invito a usted que hoy reciba a Cristo. Al recibir a Cristo usted recibe la adopción. No le hemos hablado de iglesia, no le hemos hablado de religión. Le hemos hablado de un espíritu de adopción. Usted hoy puede dejar de ser huérfano y convertirse en hijo de Dios. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más que quiera entregar su corazón a Cristo. Y mientras seguimos al llamado, vamos a ponernos en pie, iglesia. Cierre sus ojitos y rompa la mentalidad de huérfano. Allá estaba Mefiboset, en medio de la miseria, en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio del sufrimiento, desamparado, sin padre, sin amor, como un huérfano, hasta que Dios ocupa a David y le dice: Mefiboset, te voy a adoptar como un hijo. Ven, Mefiboset, ven a sentarte a la mesa del rey, a comer a la mesa del rey, a vestirte de la ropa del rey. Porque tú eres heredero, tú eres heredero, tú eres adoptado por el Señor. Y lo que era tuyo, te lo voy a heredar, dice el Señor.